Bendiciones, mis amados. Hoy tengo como evangelista del reino de los cielos, y quiero aclarar de que hoy voy a responder unas preguntas que he recibido del hermano Julio Burgos desde Argentina. El hermano me hace preguntas porque él tiene todavía alguna, digamos, él es de las personas que va en contra del diezmo. Él dice que el diezmo era solo para el pueblo de Israel y que el diezmo no es del tiempo de la gracia. Primero aclararles de que yo estuve muchos años cegado en esto, pasé más de 6 años de mi vida espiritual con este velo espiritual de los diezmos y me hice un gran enemigo del reino de los cielos. Yo criticaba y llamaba incluso ladrones a los pastores y ministros que cobraban el diezmo, hermanos, hasta que un día el Espíritu Santo trató conmigo. El Espíritu Santo trató conmigo en lo personal. Esto es algo que el testimonio que da el Espíritu en cada uno de nosotros es la parte que no nos va a ser quitada. Es la parte que la letra en sí sin el Espíritu es muerta, dice la palabra, y la letra no te puede quitar esto ni nadie, ningún hermano. Entonces, varones, yo recibí, gracias a Dios, la visita del Espíritu Santo y Él me convenció. Me quitó 6 años de ceguera espiritual en cuanto al tema del diezmo, me lo quitó en solamente 1 hora. Él movió todas las situaciones posibles a las personas adecuadas que me fueran martillando, que me fueran dando palabra de que estaba en un error. Y por años recibí esas palabras, la carne se sublevaba, mi carne no aceptaba eso, pero era un proceso en el cual el Señor me iba golpeando mi corazón, hasta que un día me mandó de un varón que me dio la palabra final, la palabra que derrumbó toda mi teoría, toda mi teología amparada a esta palabra, porque la Biblia, si no es interpretada por el Espíritu Santo de Dios, definitivamente sirve para muchas cosas que no están a bien, ¿verdad? Pues se convierte en religiosidad, y este era el mal que había en aquellos tiempos con los fariseos, ¿verdad? Que los fariseos se sabían esto de memoria, se sabían la Biblia de memoria y la aplicaban así rudamente en el pueblo, ¿verdad? Pero habían dejado las cosas del Espíritu, lo hacían sin el Espíritu, por lo cual habían dejado el amor y un montón de cosas a un lado, y esto los convertía en religiosos hipócritas. Entonces a mí el Señor me enseñó, el Espíritu me enseñó, y en esencia, después de quebrantarme en una oración en la cual el Señor me llevó a doblar rodillas y buscar su presencia, Él me tomó en espíritu y me empezó a hablar sobre el diezmo y me dijo, prácticamente en resumen me dijo: todo lo que has escrito y lo que has predicado y lo que has hablado en contra del diezmo es letra muerta, porque no tiene mi espíritu. Y me enseñó un concepto de su palabra que no lo conocía, o por lo menos lo había leído pero no lo entendía espiritualmente, y es este que dice: cielo y tierra pasarán pero mi palabra permanece para siempre. Entonces el Señor me aplicó esta palabra al diezmo del Antiguo Testamento y me enseñó que el diezmo del Antiguo Testamento, aunque era obligatorio para el pueblo y era exclusivamente para el pueblo de Israel, eso es en el lado textual de la palabra, era exclusivamente para el pueblo de Israel, pero como es palabra, y dice lo que primero dije, que dice la palabra, que dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Entonces, la palabra que se dio del diezmo, de alguna manera, tiene que permanecer para siempre, no puede ser quitada por medio de un cambio de ley, porque pasamos de la ley a la gracia. O sea, entonces ahí muere esa palabra del Antiguo Testamento, no muere, mis amados. ¿Qué es lo que prevalece de ella? El concepto espiritual. Entonces el Señor me enseñó eso en espíritu, me enseñó cómo el diezmo trasciende en el tiempo para siempre, porque es una palabra que salió de la boca de Jehová, el diezmo. Entonces el Señor saca el concepto espiritual del diezmo, ya no el precepto, que es la aplicación de las leyes para que la gente cumpla ese diezmo. En ese caso, en aquel entonces era diferente. El precepto de ese concepto que era diezmar era aplicado de muchas maneras y era obligatorio. Decía indefectiblemente, dice Deuteronomio 14, indefectiblemente diezmarás del grano de la tierra y de tu fruto, de todo. O sea, obligatorio, era una maldición, por lo tanto, para el que no diezmaba caía en maldición. Pero ahora cambió la ley, pasamos a la gracia, y entonces, ¿qué es lo que se saca? Ya no los preceptos, ya los preceptos no son, para el diezmo ya no se aplican en la gracia. Eso es lo que desapareció de la ley, los preceptos, las aplicaciones de esa ley.
pero la ley permanece para siempre. Ni jota ni tilde, dice Mateo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de mi palabra. Entonces, mis amados, sacamos el concepto, el Señor me lo enseñó, el Espíritu Santo de Dios. Y me dijo, no, el concepto espiritual es mi palabra que permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es el concepto espiritual del diezmo del Antiguo Testamento que yo le di al pueblo de Israel? Me dijo el Espíritu del Señor. Y me dice, es de que hoy en el tiempo de la gracia, hasta que dure esta tierra y sea quemada, cualquiera que se mueva en obediencia a lo que dice la palabra en Malaquías 3, versos del 10 al 11, que dice, traed todos vuestros diezmos al alfolí y probadme en esto, a ver si no abriré las puertas del cielo en bendiciones hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador. Dice el Señor que el concepto espiritual es de que todo aquel que se mueva en obediencia a traer ese diezmo el día de hoy al alfolí, el Señor le va a bendecir, el Señor le va a abrir las puertas del cielo en bendiciones hasta que sobreabunde. Y mire qué interesante, porque es un concepto y eso es su palabra. El concepto es una idea que salió de la mente, del corazón de Dios. El precepto es la aplicación. Hoy lo que es diferente del diezmo es el precepto, nada más. O sea, cómo se aplica el precepto. En el Antiguo Testamento se aplicaba a la fuerza. Era maldito el que no diezmaba. Así se aplicaban los preceptos. La aplicación, precepto significa la manera como vamos a aplicar esa ley, que se cumpla esa ley. Entonces así se cumplía en el tiempo de Israel, a la fuerza, era obligatorio que diezmara. Por eso el Señor maldice en Malaquías al pueblo. Le dice, ladrones todos, porque me habéis robado nación toda. Le dice eso, ¿por qué? Porque ellos no diezmaban todo, ellos escondían algo. Pero hoy el precepto del concepto del diezmo, que prevalece el diezmo hasta el día de hoy, pero el concepto es diferente. Ya no es por maldición, sino es, como dice la palabra en los evangelios, es dad con un corazón alegre, dando con un corazón alegre. Mire qué diferente de a la fuerza y maldito si no lo dabas, a hoy el Señor dice, te bendeciré. ¿A quién? Al dador alegre, al que da con un corazón alegre. Esa es la manera como hoy se aplica el concepto del diezmo. El diezmo es eterno, el Espíritu lo dice, el diezmo es eterno. ¿Qué es lo que hay detrás del diezmo, mis amados? Detrás de ese concepto que Dios desea para su pueblo, de la gracia en este tiempo, de que es algo muy sencillo y no tiene que ver siquiera, porque estamos bajo la gracia. Hoy, si usted no diezma, usted si quiere no diezme, hermano, y es posible que entre al cielo si continúa en obediencia al Señor. El Señor no te está obligando a diezmar, el Señor dice, simplemente te está dando una orden, pero que no es obligatoria. El Señor te da una opción y te dice, traed, es un reto. Él dice, probadme en esto, a ver si no abriré las puertas del cielo hasta que sobreabunde en bendiciones. O sea, el Señor no te está diciendo que si no diezmas en la gracia vas a perder la salvación. Hoy el no diezmar no te afecta en la salvación. Pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Por qué es eterno el diezmo? ¿Por qué el Señor nos invita a que nosotros traigamos el diezmo al alfolí? ¿Por qué? El Señor lo dice, el Espíritu me lo dijo, porque detrás de eso lo que el Señor quiere es bendecirte. El Señor lo que quiere es enseñarte la ley del dar y del recibir. Eso es lo que Dios desea simplemente. Entonces, si no diezmas, usted siga adorando a su Dios, amándolo, amando a tu prójimo y todo, hermano, y vas a entrar al reino de los cielos si estás en obediencia, aunque no diezmes. Pero no vas a ser bendecido económicamente aquí en la tierra. El Señor, por medio del diezmo, en la gracia, lo que desea simplemente es que tu peregrinar no sea de dificultades, porque el Señor sabe que ya de por sí nuestro peregrinaje en esta tierra es difícil. Entonces el Señor lo que desea es de que usted no tenga problemas con sus finanzas. Por eso Él te reta, Él te hace un reto, Él te dice, probadme en esto, en Malaquías 3, versos del 8 hasta el 11 lo podemos leer, pero el verso 10 y 11 son exclusivamente para la gracia, donde dice, probadme en esto, a ver si no abriré las puertas del cielo en bendiciones hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador. El devorador es un espíritu, un demonio que te roba las finanzas. Entonces, mis amados, eso es el concepto espiritual, y el concepto espiritual es esto que dice Jesús: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, no pasará. Entonces, ¿cómo va a quedar abolido el diezmo si es palabra de Dios y es eterna? Dice, o sea, mire qué interesante.
Entonces eso es lo que el Espíritu me enseñó a mí. Y déjeme decirle, yo diezmo desde hace año y medio y mis finanzas están bien. No he tenido mes malo. Ahí voy mejorando cada día. No es que me voy a hacer millonario, ni mucho menos, hermano, pero ahora muchos me dirán, ah, no, pero yo sin diezmar soy millonario y tengo mucho y me sobra, no necesito diezmar. Bueno, hermanos, el Señor puede bendecir, hay muchas bendiciones que vienen de Dios, otras vienen del diablo. Hay muchos, hay que doblar rodilla y preguntar al Señor si lo que tengo viene de Él o viene del enemigo, para que no diezme, para que yo crea que no es necesario diezmar. Pregunto yo, háganse ustedes la pregunta, mis amados. Y si usted tiene mucho y suficiente y solo que usted tenga altivez de espíritu y no sea un verdadero creyente de la palabra, y usted diga, no, es que yo tengo suficiente y nunca y sin diezmar, entonces no necesito eso, yo le diría, sea humilde de corazón y acepte el reto, nada más, acepte el reto, diezme 3 meses, 6 meses, solo para probar si esta palabra es verdadera, de Malaquías. Hágalo, hermano, yo lo hice y no me arrepiento. Diezmaré hasta el día que el Señor me llame físicamente o me arrebate en su arrebato que va a traer en una nube trompetas y gloria. Aleluya. Bueno, paso a contestar algunas de las preguntas que me hizo este hermano Julio Burgos desde la Argentina. Yo les saludo, evangelista Carlos López, del Ministerio de Evangelización de la Iglesia de la Calle en San Carlos, Costa Rica. La Fortuna de San Carlos. Voy a ir directamente a la palabra. El hermano me escribió en el libro en el Facebook. El hermano me hace preguntas. Él me dice que supongamos que yo tengo razón, que hay que diezmar, me dice el hermano Julio Burgos. Y entonces me dice, suponiendo que hay que diezmar, entonces te hago estas preguntas. ¿Dónde dice que el diezmo es dinero? Me pregunta Julio Burgos desde la Argentina. Bueno, yo los invito a abrir sus Biblias y antes que nada les quiero decir que es irrelevante si es dinero o es granos. Ya les voy a aclarar eso. Pero bueno, el libro de Deuteronomio capítulo 14 versos del 24 al 26 habla de la ley del diezmo. Y dice el verso 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente es una palabra que dice que no hay manera de que no lo hagas, es obligatorio por ley. Como decir que indefectiblemente el sol sale por el este todas las mañanas. El sol nunca va a salir por el oeste, va a salir por el este. Así que indefectiblemente el sol saldrá por el este y se ocultará en el oeste. Eso es una ley que dejó Dios desde que hizo el sol en el Génesis. Sale por el este, o sea, así era el diezmo en aquel tiempo. Indefectiblemente diezmarás. Entonces el pueblo tenía que hacerlo. Y como la ley era así, el que no lo hacía, maldito. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Si leemos en el verso 24, dice, hablando sobre ese diezmo que eran granos, aceite, para aquella época así lo estipuló el Señor, pero sin embargo mire que hay unos artículos aquí que dejan que pensar, y dice, el verso 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, para llevar el diezmo, cuando Jehová Dios, tu Dios te bendijere, entonces, dice el verso 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Eso dice la palabra del Señor, mis amados. Entonces, mire que por eso es irrelevante querer decir de que para negar el diezmo en la gracia, decir de que era solo granos y ovejas, y que por eso y que hoy solo se trae dinero al alfolí, y que el alfolí era un granero para echar granos, arroz, frijoles, vacas y todo lo demás, y que entonces
el alfolí de hoy tiene que ser como el alfolí del Antiguo Testamento. No, señores, no, mis amados, no es así. Bueno, estos son conceptos. Lo que cambian, los conceptos prevalecen para siempre, pero lo que cambia son los tiempos. Esos son los tiempos los que cambian. Hay variantes en los tiempos. Los tiempos de hoy no son los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Aunque aquí logramos demostrar con esta palabra de que cuando el Señor le daba la opción al que traía el diezmo en ovejas, en ganado, en sacos de trigo, de todo, y si tenía que el Señor le dijo, bueno, usted me diezma en Jerusalén y está a 70 kilómetros de Samaria, por ejemplo, no sé qué distancia hay, pero un ejemplo. Entonces el Señor le decía, véndelo y trae ese dinero en tu mano, ciclos de plata, se llamaba la moneda en esa época, tráelos y entrégalos en Jerusalén, por todo lo que tú deseares para el sacerdocio levítico. Entonces el sacerdocio levítico tomaba el dinero de tu mano también. Era una lógica, hermanos, porque la gente no iba a ir arriando por 70 kilómetros ovejas y ganado. Entonces el Señor le decía, no, véndelo y trae la plata y entrégala en el alfolí. Eso es lo que dice esta palabra. Primera pregunta que respondo al hermano Julio Burgos y a todos los que tienen interés de conocer la palabra del Señor. Hoy en día, los que están en contra del diezmo quieren sacar textos y aplicarlos textualmente a la gracia, textos del Antiguo Testamento. Entonces por eso dicen, no, pero el alfolí era un granero, no es el mismo alfolí de hoy, y eran granos y ovejas y ganado y todo esto, y no dinero en efectivo. Bueno, yo le digo así, hermano, para el que no quiere caldo, 2 tazas. Entonces yo, si yo fuera el pastor de tu iglesia y no quisiera diezmar, entonces yo le voy a decir, bueno, como veo que usted es tan fariseo en la palabra, como usted es tan legalista en la palabra, entonces está bien, vamos a hacer 2 alfolís. Voy a hacer un alfolí para que traigan el dinero, porque el dinero hoy en día es lo que maneja el mundo. El tiempo ha cambiado, pero la palabra permanece del diezmo. Hay que seguir diezmando. Entonces, ¿ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, mis hermanos? Ha cambiado los tiempos. Yo soy una persona que yo no tengo terrenos para traerle al Señor carnes, ganados y granos. Entonces, yo trabajo como taxista, soy chofer, gano un salario. Entonces, es una lógica. El dinero, hermanos, no tiene lógica que con ese dinero vaya y diga, bueno, ir a comprar una chancha, un puerco y una vaca y voy a arriarlas desde mi casa hasta la iglesia para traérselas al pastor. Eso no tiene sentido, hermanos. Simplemente el dinero es el medio más eficiente hoy en día, el más fácil para todo, es lo que rige este mundo del fin de los tiempos, hermanos. Entonces así es como debemos de entregar el diezmo, para el que gana con dinero. Pero si yo fuese tu pastor, si yo fuera el pastor de tu iglesia, entonces yo haría 2 alfolís y haría un granero grande para esos que quieren vivir como en el Antiguo Testamento, y entonces yo le diría, bueno, entonces vamos a construir un granero grande, un alfolí, haría como un tipo de un sifón grande, quizás de unos 20 metros de largo por 3 de alto, y grande, y le diría, bueno, aquí está, para los que creen que el diezmo tiene que ser como en el Antiguo Testamento, como era bajo la ley. Entonces aquí traigan los sacos de lo que producen, de yuca, de tiquisque, cosas que producimos aquí en el norte de Costa Rica, yuca, tiquisque, ñampí, traigan los sacos, lo que les toque diezmar, y échenlo ahí en ese sifón, en ese alfolí. Traen cerdos y ahí vamos a hacer yo haría pues unos encierros ahí para que pongan los cerdos y las vacas y los traigan y los vengan arriando si ellos quieren. Si quieren traerlos arriando ese ganado ahí, que ahora con tanto carro que hay ahí, yo no sé cómo van a pasar por las autopistas donde ya no hay caminos para las vacas y solo para los automóviles. Pero bueno, si así lo quieren entender, no se van a escapar. Tienen que diezmen si es la voluntad, porque no es obligatorio diezmar el día de hoy. Es dar con un corazón alegre. Bueno, esa es la primera respuesta. Ahora,
Voy a saltarme otra pregunta porque hay dos preguntas que las voy a encerrar la respuesta está en un solo pasaje de la Biblia. El hermano Julio Burgos me pregunta por qué que Pablo trabajaba. El hermano quiere tomar el texto de que Pablo trabajaba para decir de que todos los pastores, en vez de estar cobrando diezmos, tienen que trabajar. Eso es lo que me quiere decir el hermano Julio Burgos, para demostrar de que el diezmo no es de este tiempo, de la gracia, según el hermano Julio Burgos. Yo le contesto de que Pablo trabajaba por una cuestión. Eso está en el libro de Mateo, perdón, en Corintios, capítulo 9, primera de Corintios, capítulo 9. Pablo claramente en el capítulo 9, en los versos siguientes del 1 hasta el verso 12, habla sobre los derechos del apóstol. En este caso sobre los derechos del pastor, es lo mismo del que esté a cargo de la obra. Dice Pablo, hermanos, en el verso 4, en el verso 3 dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Oiga, qué interesante, hermanos. O sea, aquí el pueblo los quería mandar a trabajar a ellos. Realmente decían de que no tenían derecho de no trabajar. Como quien dice, el pueblo lo que le está diciendo: ustedes no tienen derecho de vivir del evangelio. Eso es lo que les está diciendo el pueblo. Y Pablo le dice: ¿acaso que solo nosotros? Porque parece que era solamente contra Bernabé y contra Pablo a quienes les molestaba que el pueblo de que vivieran del evangelio. Pero Pablo fue más allá, hermanos. Pablo vio la debilidad de esos hombres que lo criticaban. Él vio la debilidad de que eran hombres débiles en la fe. Y entonces Pablo le sigue diciendo: ¿quién fue más soldado? Mire que lo que Pablo les dice es para respaldar de que se puede, de que el ministro de Dios es digno y puede vivir del evangelio, puede vivir de los diezmos y de las ofrendas. Pablo les dice en el verso 7: ¿quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, no por los bueyes, mi amado. Porque con esperanza de arar al que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto, dice la palabra de Dios. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros los materiales, dice Pablo al pueblo. ¿Qué hay de malo en que seguemos, en que ustedes nos den de comer, en que traigan diezmos, en que traigan ofrendas al alfolí? ¿Qué hay de malo si nosotros estamos sembrando lo espiritual en ustedes? Eso le dice Pablo al pueblo. Pero Pablo, viendo la debilidad de estos hombres, por debilidad de ellos, Pablo escogió trabajar para que ellos no se perdieran, para que no les entrara raíz de amargura. No porque el evangelio prohíba vivir de los diezmos y de las ofrendas, no por eso, porque el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Por eso Pablo lo remata en el verso 12. Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto no más nosotros? Era algo personal que tenían contra Pablo, porque ahí claramente Pablo les dice: otros sí viven del evangelio y ¿por qué nosotros no? Pero Pablo aquí es donde toma una decisión muy propia, que no quiere decir de que no se viva de él, porque es una decisión personal de él. Yo en lo personal, yo he sido pastor y yo trabajé los años que pastoreé, yo trabajé porque me plació hacerlo. Pero si yo hubiera querido no trabajar, hubiera hablado con la iglesia de la calle y le hubiera dicho: bueno, hermanos, yo no voy a trabajar, así que necesito que entre todos, entre ofrendas y diezmos, pues traigan un salario para mí. Vamos a hacer un salario, o me pagan un salario.
porque eso es digno, vivir del Evangelio. El obrero es digno de su salario, repito. Por eso Pablo les dice, pero no hemos usado de este derecho. Aquí está claro, es un derecho vivir del Evangelio. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esto era por la clase de varón que era Pablo, un apóstol. Eso es un apóstol. Pablo dijo, no. Mire que Pablo aquí en teoría el Señor da el derecho de vivir del Evangelio y pareciera que hasta como que desobedeció esa palabra, pero no. El derecho él lo tenía de decir, bueno, trabajo, no quiero recibir nada de ustedes, voy a trabajar a ganarme mi propio salario para que no caigan los más débiles en la fe. Esa es la respuesta que le doy al hermano Julio Burgos de la Argentina. Podemos vivir del Evangelio, es bíblico. 1 Corintios 9, versos del 1 al 12. Ahora, él me hace dos preguntas más que se las voy a responder con un solo pasaje. Me pregunta el hermano, ¿por qué los apóstoles nunca diezmaron? ¿Por qué Jesús nunca diezmó? Es la segunda pregunta que él me hace. Vamos a hacer la primera. ¿Por qué Jesús nunca diezmó y por qué los apóstoles no diezmaron? Bueno, la respuesta está en Mateo 9. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9. Porque esto es el Espíritu Santo del Señor el que habla. Y bueno, cuando caigan los velos, entonces será cuando entenderemos esta palabra. A mí esto me llevó 6 años que el Espíritu un día me convenció, pero me convenció en un rato, en unos minutos. Me quitó 6 años de ceguera espiritual. Mateo 9, del 14 al 17. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y déjeme decirle que esto fue revelado hoy mismo, cuando yo le decía en un principio, cuando el hermano Julio Burgos me hace la pregunta, me vino una duda del enemigo a mi cabeza y digo yo, de verdad, ¿por qué el Señor Jesús no diezmaba? ¿Por qué el Señor Jesús y los apóstoles no diezmaban? ¿Por qué el Señor no colectaba diezmos? Pero vino la respuesta del Espíritu Santo por medio de mi esposa y es que el Espíritu Santo sí convence, mi amado. Te quita los velos en un segundo. Mateo 9. Vamos a ir al libro de Mateo, permítanme, hermanos, por favor. Discúlpenme por esto. Dice que Mateo capítulo 9. Vamos a ir al capítulo 9, versos 14 al 17. Gloria a Dios. Aquí está la respuesta a estas dos preguntas. Esto que voy a leer va a responder estas dos preguntas. ¿Por qué Jesús no diezmaba? ¿Y por qué los apóstoles no diezmaban? ¿A quién tenían que diezmarle los apóstoles? En teoría a Jesús, porque era su pastor. El Espíritu es el que respondió esto. Yo les voy a decir algo. Jesús vivió bajo la ley. Jesús guardó la ley. Sin embargo, Jesús tuvo el cuidado suficiente Jesús era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Dios mismo. Es el Verbo. Hermanos, Jesús, como gran maestro que era, a él le tocó vivir en la ley, pero sin quebrantar la ley. Tenía que enseñar el tiempo de gracia que se avecinaba a partir de su ministerio. Esto muy pocos, o quizás ningún hombre lo hubiera logrado, pero Jesús lo logró. Jesús vivió la ley, la cumplió al pie de la letra. Jesús pagaba tributos. Ahí está el pasaje cuando Jesús pagó los tributos, cuando le trajeron una moneda y le dijeron a quién hay que darle, al César, hay que darle al César o no. Y el Señor tomó una moneda y dijo, ¿qué hay aquí? En una está la cara del César. Entonces dijo, bueno, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios, diezmos, ofrendas.
al César lo que es del César, tributos y todo esto. El Señor pagó tributos. Una ocasión él andaba con Pedro y otros apóstoles y ahí estaban recolectando los tributos y el Señor cumplió con la ley. No andaba dinero en ese momento y le dijo a Pedro, ve al mar y el primer pez, cuando tire la cuerda, el primer pez que saques, ábrele la boca y ahí hay un dracma y paga los tributos por vos y por mí. Eso es tremendo milagro extraordinario financiero, hermano. Es un milagro extraordinario en las finanzas. ¿Cómo es posible que como que si el pescado lo estuviera esperando y alguien le hubiera echado la moneda? ¿Qué sabiduría y cómo saber de que ese pescado iba a picar de primero? O sea, aquí hay algo extraordinario realmente, hermanos. Él fue, como dijo el Señor, tiró la cuerda y el primer pescado que sacó le abrió la boca y ahí estaba la moneda de 2 dracmas, de 1 dracma, perdón, como lo había dicho el Señor. Eso es un milagro sobrenatural, extraordinario, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, mis amados, en alguna ocasión también el Señor nunca negó los diezmos. Él vivió bajo la ley. En alguna ocasión lo quisieron tentar los fariseos y le dijeron a él de que ellos diezmaban, de que ellos daban esto, de que ellos daban lo otro. Y el Señor le dijo, no, sí, eso está bien que lo hicieran, de que diezmaran. Le decía, no, eso está bien, pero sin dejar de lado el amor, la misericordia. Porque eso estaba bien que lo hicieran, pero en conjunto con la misericordia y el amor. Eso era lo que hacían los fariseos, que eran buenos para cumplir con la ley, la letra, pero aquí en sus corazones estaban lejos de Dios. Tenían odios, rencores, tenían corazones malvados, actuaban con malicia, con lascivia, con muchas cosas. Entonces el Señor le dijo, no, eso estaba bien, está bien que diezmen, los felicito, sigan diezmando, así tiene que ser. Pero no olviden el amor y la misericordia hacia los demás. Lo dijo Jesús, hermano, en los evangelios. Entonces, mi amado, el Señor nos enseña por medio de este pasaje. Y vea la respuesta, es muy sencilla la respuesta del Espíritu. ¿Por qué Jesús nunca diezmó? ¿Por qué los apóstoles nunca diezmaron? Bueno, la respuesta está aquí y la voy a leer textualmente. Por esta misma razón, por este pasaje que voy a leer, por ese mismo motivo Jesús no hacía que sus apóstoles diezmaran a él. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. La pregunta sobre el ayuno. Mateo 9, versos del 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gloria sea al Señor. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Por qué Jesús no pedía diezmos a los apóstoles? ¿Por qué no aparece en ningún pasaje en los evangelios que dijera que Jesús les enseñó en el tiempo de la gracia a sus discípulos a que trajeran los diezmos al alfolí? El Señor no se los enseña a los apóstoles. ¿Saben por qué, hermanos? Por la misma razón por la que no ayunaban. Porque Él estaba ahí entre ellos. Pero vendrían días, dice el Señor, cuando ayunarán, cuando les sea quitado el novio. Mientras el novio esté, ellos no tenían que diezmar. El Señor no tenía una iglesia, el Señor no tenía un templo. Es diferente como hoy, hay iglesias, el ministerio del reino de los cielos está aquí, hay templos por todo país, por todo rincón, gloria a Dios. Se predica este evangelio por todo el mundo. ¿Cómo cree usted que se pueden mantener las misiones?
para mandar misioneros a África, a otros continentes. Aquí en Costa Rica mandamos misioneros a muchos países del mundo. Mis amados, eso es por medio de los diezmos y las ofrendas. En el tiempo de Jesús no se ayunaba, y eso vinieron los discípulos de Juan el Bautista, vinieron a decirle al Señor, intrigados, decían, pero ¿qué es eso? ¿Por qué los apóstoles de Jesús no ayunan? Y nosotros sí ayunamos. Juan el Bautista nos hace ayunar. Y el Señor les dijo, porque yo soy el novio, porque yo soy Dios, y yo hoy estoy entre ellos, pero cuando ya yo no esté, van a tener que ayunar, porque Él era la fortaleza de ellos. Él era el que, Jesús, ese nombre poderoso, sobre todo nombre, era el que sostenía el ministerio, hermanos. No había necesidad de que ellos trajeran al alfolí cosas. Mire, si es así, hermanos, de que es increíble, y usted lea los evangelios, el que le gusta leer, tiene esa buena costumbre de leer la palabra de Dios, porque a través de Jesús fluía todo el poder, la gloria y la gracia de su Padre que estaba arriba en los cielos, y Él estaba aquí abajo hecho carne, y el ministerio de Jesús se llevó a cabo, y Jesús caminó todo Israel, Judea, Samaria, anduvo por todo lado, hermanos, y nunca faltó nada, porque el poder de Dios estaba sobre Él, porque el Espíritu Santo estaba sobre Él, porque a Dios le complació y se gozó en su Hijo. Entonces lo respaldó en todo. Entonces no era necesario traer los diezmos en esa época, todo le salía. Ahí habla los evangelios de que las mujeres perdón, muchas mujeres fueron usadas en esa época para mantener el ministerio de Jesús. Entonces Jesús se iba con sus apóstoles y decía, bueno, muchachos, Jesús no tenía un lugar donde reunirse, una iglesia, una sinagoga, no existía eso. Todavía no había iniciado siquiera la iglesia primitiva, hermanos. Era Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre aquí en la tierra. Él fue el que vino, hermanos, y dijo, mientras yo esté con ustedes, yo no les voy a exigir el diezmo, no les voy a pedir diezmo mientras yo esté con ustedes. Pero como yo vivo bajo la ley, yo sí voy a cumplir con mis tributos ante los césares. Gloria a Dios. Déjeme decirle que Jesús no era judío. Porque me pregunta el hermano Julio Burgos, que dice que por qué Jesús no diezmaba. Él vivió bajo la ley, pero él no era judío. Perdón, disculpe, él no era, perdón, él era judío, sí, Jesús era judío. Disculpe por ese error. Jesús era judío. Pero Jesús no diezmó, hermanos, a sus discípulos. Jesús no le impuso a sus discípulos, porque él estaba aquí en la tierra. Era el mismo Dios aquí en la tierra. Entonces todo iba a ser suplido por medio de su Padre, que lo mandó aquí a la tierra. Pero Él dijo en este pasaje, hermanos, Él dijo en este pasaje, el Señor dice, pero vendrán días cuando les sea quitado el novio, que es Él, que era Cristo, el día que ya Él subiera al cielo. A partir de ahí tenían que empezar a ayunar. Hasta el día de hoy es eso. Igual para los diezmos, igual para las ofrendas, igual para todo. Porque si Él estuviera aquí, hermanos, el mismo Dios aquí entre nosotros, en carne, hermanos, no habría necesidad de nada de eso. Todo se desarrollaría por medio del poder como Dios. Porque Él es poderoso en todo. Pero hoy en día, hermanos, desde hace 2018 años, al Jesús haber subido arriba a los cielos, el Señor nos deja la gran prueba de fe. El Señor nos deja el reto de la fe y nos dice, traed todos tus diezmos al alfolí y probadme en esto,
a ver si no abriré las puertas del cielo en bendiciones hasta que sobreabunda, y reprenderé al devorador. Porque el Señor hoy no está aquí, hermanos, nos dejó de su espíritu, pero esto es por fe. No le podemos ver físicamente, es por fe, es por esa esperanza, y es por fe que nos tenemos que mover. Es por fe, hermanos, que nos tenemos que mover. Así que, basado en esta enseñanza que el Señor me ha permitido dar, yo le hago un llamado a todos esos hermanos que han caído en ese espíritu de error. Yo estuve en ese espíritu de error, pero gracias a la misericordia del Señor, que no me consumió estos años, no me consumió todos estos años, porque yo estuve 6 años errado, incluso enseñé a muchos a no diezmar, y el Espíritu, una vez que me quitó ese velo, el Espíritu Santo me mandó a pedirle perdón a todos esos hermanos que yo mal enseñé, y hoy enseño con más denuedo acerca del diezmar, porque la iglesia de Dios, hoy físicamente Jesús no está en la iglesia. Hoy Jesús no lleva personalmente la iglesia del reino de los cielos aquí en la tierra. Él la dejó en manos de hombres, dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios que está en usted y está en mí. Pero está a cargo, fue puesta en manos de hombres, para que nosotros por medio de la fe nos movamos en obediencia a sostener el ministerio del reino de los cielos aquí en la tierra. Hoy hay un pueblo, hay una rebelión de las ovejas en las iglesias, en los altares del Señor hay una rebelión de las ovejas contra los pastores. Hoy las ovejas no quieren obedecer a los pastores. Hoy las ovejas ya no quieren diezmar, ni siquiera ofrendar. Hoy las ovejas se han levantado contra el reino de los cielos y están luchando contra el reino de los cielos, están luchando contra el mismo Dios. No caiga en esa maldición, mi amado. No caiga. Esto se puede convertir en una maldición, no como era el no diezmar en el Antiguo Testamento, porque hoy no es maldición no diezmar, pero en la maldición que se cae, hermanos, es en esta, de que si usted no quiere diezmar, hermano, está bien, no diezme. No diezme, hermano. Hasta ahí usted no va a recibir maldición ninguna. Quizás le van a venir pruebas económicas, el Señor te va a hacer entender un día. Y quizás hoy eres muy próspero sin diezmar, pero el Señor un día te va a tocar si seguís en esa cabezonada, en esa terquedad, hermano. El Señor un día te va a tocar las finanzas. Eso es lo último que el Señor va a hacer, te va a tocar las finanzas y te va a quebrar, para que entendas de que la única manera que vas a recuperar tus finanzas es volviéndote a Jehová y aceptando ese reto de Malaquías 3 del 10 al 11, y traiga los diezmos al alfolí. Pero ¿sabe cuándo? Y muchos están cayendo en maldición. ¿Sabe cuándo se pasa maldición, hermano? No es por no diezmar, porque no hay maldición en no diezmar en la gracia. Vas a caer en maldición desde el momento de que dejas de diezmar, y tras que dejas de diezmar, querés meterle la misma idea a otros que diezman. Querés convencerlos de lo que vos crees. Querés convencer a otros para que hagan lo mismo que estás haciendo, de que no diezmen, hermano. Y ahí es donde el Señor va a arremeter contra vos. Ahí es donde el Señor realmente va a arremeter contra vos y te va a hallar luchando contra Él. Porque el Señor dice, no, está bien, yo no te obligo a que diezmes, solo te lanzo el reto, solo te quiero bendecir. Si me aceptas el reto, yo te voy a bendecir, porque yo no soy hijo de hombre para mentir. Pero bueno, está bien, no querés diezmar, bueno, te respeto eso, tranquilo. Sigue obediente, sigue en santidad, y un día estarás conmigo. Pero si te metes con mis hijos que diezman, que sí vienen en obediencia a ese reto que yo les hago, y me los convences y me los volteas a que no diezmes, ahí sí voy a arremeter contra vos.
ahí sí vas a tener la ira mía contra vos. Eso es lo que dice el Espíritu de Dios, mis amados. Que Dios me los bendiga, mis amados. Espero que esto los ponga a pensar a esos no diezmadores que han sido engañados. Y hay que ser humilde para reconocerlo, mi hermano. Esto no es de que, uy, qué vergüenza, yo tantos años que enseñé sin diezmar, hermano, yo lo hice, yo enseñé 6 años a muchos de que no había que diezmar, y el Señor me humilló a mí, me hizo ir, y yo no tuve ningún problema porque tengo un corazón humilde para el Señor. Yo no tuve ningún problema en subirme al púlpito, volver a la iglesia, solamente a predicar este testimonio en frente de los que enseñé a no diezmar y decir, hermano, perdóneme, porque le robé bendición todos estos años. Muchos de ustedes pudieron haber estado más bendecidos todos esos años, pero yo les enseñé a no diezmar, y les pido perdón a Cristo primero y a ustedes después. Mis amados, así es. Esto es lo que ha hablado el Espíritu Santo hoy. Yo los bendigo, hermanos, y yo deseo en mi corazón que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes después de ver este video, y vayan a doblar rodilla, métanse en espíritu y van a recibir la respuesta. A mí el Señor me habló ese día, me mandó ese varón. Ya me había mandado muchos que me venían quebrantando, dándome duro, y mi carne se molestaba. Mi carne era la que se molestaba. Yo le decía, no, yo le voy a demostrar, hermano, y yo saqué conclusiones y llegué a la conclusión, después de todos los 6 años que yo no diezmé, hermano, viví en miseria, comiendo arroz, frijoles y huevos. Estaba endeudado incluso, hermano. Yo viví endeudado mucho tiempo, y deudas grandes de casi $30,000. Y el Señor me sanó mis finanzas. Soy obediente desde que me moví. El Señor me ha demostrado